Estudio de la madera y sus usos. La madera es el recurso natural más antiguo empleado por el ser humano. Desde siempre le ha proporcionado combustible, herramientas y protección. Es un polímero natural orgánico que se obtiene del interior del tronco de los árboles. Estos están conformados por la corteza, formado por células muertas cuya función es proteger al árbol ante las inclemencias del clima. El cambium, que son células que al dividirse forman hacia adentro madera nueva y hacia el exterior nueva corteza. La albura es madera recientemente formada, con vasos conductores de agua y savia en funcionamiento. El duramen, que es la madera vieja con vasos conductores llenos de celulosa y lignina. Aquí también se encuentra la madera de mejor calidad. Las maderas pueden ser duras o blandas, según el árbol del que se obtienen. Las maderas duras son las que se obtienen de árboles de hoja caduca. Estas vienen de árboles de crecimiento lento y normalmente son más resistentes, pero su costo es un poco más elevado. Por otro lado, las maderas blandas son aquellas que se obtienen a partir de árboles coníferos. Son árboles de corto crecimiento, lo que hace ser más ligeros y tener precios más bajos. Además, trabajar con ellas es más sencillo. Las principales propiedades de la madera hacen referencia a la fuerza, durabilidad, aislamiento y ecología. En cuanto a la fuerza, la madera es anisotrópica, lo que significa que un trozo de madera tiene diferentes propiedades en diferentes direcciones. Esto le da una gran resistencia a la compresión. La durabilidad de la madera está sujeta a las fuerzas naturales de la descomposición. Sin embargo, si se preserva adecuadamente, esta sobrevivirá fácilmente. Por otro lado, la madera es un aislante térmico relativamente bueno y además puede absorber el sonido de manera muy efectiva, pero también se puede diseñar para transmitir y amplificar estos mismos sonidos. A día de hoy, es particularmente apreciado por ser un producto natural y respetuoso con el medio ambiente. La estructura interna de un árbol hace que la madera sea lo que es. El aprovechamiento forestal realizado de forma sostenible es un factor clave para impulsar la conservación de los ecosistemas forestales y para el desarrollo de la actividad económica. La madera escuadrada, utilizada para la construcción, se extrae principalmente del despiece de los troncos de más de 2.000 especies de árboles en todo el mundo. El proceso de manufactura parte con la tala, el cual consta básicamente de la explotación forestal. A continuación, luego de que los árboles hayan sido talados, se les extraen las ramas para dejar el tronco liso. Luego, se transportan los troncos al lugar donde serán almacenados y aserrados. Después nos encontramos con el proceso de descortezado, donde se le extrae la corteza a los troncos. El proceso de tronzado consiste en que los troncos son cortados en trozos de la longitud que se requiera, y luego son cortados en medidas determinadas para conseguir tablas, tablones o la forma que se desee. Después, la madera es sometida a un proceso de secado para que esté apta para ser utilizada. Y finalmente, la madera serrada es cepillada para eliminar cualquier tipo de irregularidad que pudiese haber quedado. En cuanto a las ventajas, la madera es un material natural, renovable y reciclable. A pesar de ello, la madera es un elemento vivo y biodegradable, por lo que se pudre y puede estar afectada por insectos, hongos y bacterias. Cuando las maderas tienen más de un 20% de nivel de humedad, son más propensas a estos ataques irreversibles. Algunas son más resistentes que otras debido a una mayor concentración de lignina. Si la madera está tratada correctamente y el mantenimiento periódico es el adecuado, es un riesgo prácticamente que desaparece. Los tratamientos para madera son productos insecticidas y fungicidas que se aplican antes del acabado final. Existen principalmente 3 tipos de tratamiento. 1. Fondo o tratamiento universal. Es una protección duradera frente a insectos, xilófagos y hongos. Además repele el agua y mejora la adherencia de los productos de acabado. 2. Mata carcomas. Es una protección de la madera expuesta o atacada por carcoma, idealmente para maderas infectadas con este insecto o como prevención frente a ellos. Y 3. Antitermitas. Adecuado para el ataque para todo tipo de insectos xilófagos, incluyendo termitas. Encontramos 2 grandes grupos de sistemas constructivos en madera. El primero son los sistemas de entramados, donde la estructura es en base a barras y los apoyos en sus bases son puntuales o lineales.
En este grupo encontramos el sistema balloon frame, el cual consiste en una estructura de listones más finos y numerosos que se caracteriza por su rigidez y su ligereza. Los elementos verticales son continuos, según el número de pisos requeridos. El sistema de plataforma corresponde a la evolución del balloon frame. La principal diferencia es que en este sistema la estructura se levanta planta por planta, por lo que se interrumpe la continuidad de los pilares entre la primera y la segunda planta. El motivo por el cual se ha evolucionado hacia este sistema es por la dificultad de encontrar madera de una longitud que abarque más de un nivel. Por otro lado, encontramos el sistema de marcos o pórticos, el cual funciona a base de uniones rígidas entre pilar y viga. Usualmente, estos marcos son de una materialidad continua, como por ejemplo de madera laminada. El segundo grupo corresponde a los sistemas macizos, dentro de los cuales encontramos los paneles ZIP, estructura que se compone por dos planchas de OSB unidas por un núcleo de espuma rígida de polietileno o poliuretano, de alta densidad. También encontramos el CLT. Este material consiste en tablones de madera cerrada y encolada, donde cada capa es orientada perpendicularmente a la capa anterior. Finalmente, encontramos el sistema block. Este consiste en un montaje vertical de piezas prefabricadas de madera. Una de las partes más importantes y singulares de la madera son sus uniones. Según su forma de encuentro, existen tres tipos de uniones. Junta, o también denominado acoplamiento, el cual tiene por objetivo aumentar la sección de la pieza para que trabajen simultáneamente. Ensambles, los cuales corresponden al sistema que une entre sí componentes de un conjunto de carpintería. Y por último, los empalmes, que corresponden a ensambles que permiten prolongar la madera en su sentido longitudinal. Por otro lado, según el medio de unión empleado, encontramos uniones carpinteras, las cuales se realizan mediante cortes en la sección para formar cajas y ensambles. Las uniones mecánicas son aquellas que se realizan mediante clavijas. Y finalmente encontramos las uniones encoladas. La construcción de una cultura maderera en Chiloé tiene un origen mestizo, comenzando por las misiones evangelizadoras de los franciscanos y jesuitas, a partir de las cuales se construyen todo un conjunto de iglesias que luego se transformarán en hitos. Los nativos de la zona utilizaban la madera como principal recurso para su vida diaria, y por la condición geográfica insular de Chiloé, el desarrollo de la carpintería de ribera fue un oficio altamente demandado y trabajado, constituyendo una actividad tradicional del sector. Esto fue construyendo un conocimiento especializado en cuanto al uso de la madera, que ha sido traspasado de generación en generación. Con la llegada de los españoles llega el sistema de tablazón labrada, originaria de la Europa nórdica, que consistía en elementos como vigas y pilares de una sola pieza, ensamblados sin utilizar ningún tipo de unión extra. Este sistema de unión mediante ensambles y encajes continúa con el tiempo, respondiendo al poco abastecimiento de clavos o elementos metálicos para fijaciones en esta zona insular, ya que esta condición geográfica termina por generar cierto aislamiento con el resto del territorio nacional. En Chiloé, los tipos de madera utilizadas son laurel, canelo, alerce, tepa, ciprés y coihue. Las uniones realizadas con ensambles y empalmes son altamente utilizadas, por ejemplo, en la construcción de iglesias. En la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Dalcahue encontramos uniones como la tradicional caja y espiga, ensamblando 2 o incluso 3 piezas de madera. También encontramos el empalme denominado cola de Milano, que consiste en tallar los extremos de las tablas en forma trapezoidal, con la parte exterior más ancha que el arranque. Ensambles a media madera para unir, por ejemplo, elementos en diagonal. En cuanto a las tipologías arquitectónicas en madera, encontramos en primer lugar a los palafitos. Este tipo de construcción se comenzó a hacer en distintos pueblos costeros de Chiloé a fines del siglo XIX, con la llegada de campesinos que no tenían otro lugar donde instalar sus viviendas y con el objetivo de aprovechar la costa durante la expansión comercial. Por otra parte, encontramos la casa tipo. En la arquitectura de la casa de Chiloé se reconoce un elemento constante, un volumen sencillo rectangular, a 2 aguas, que se salpica de elementos expresivos. En cuanto a los revestimientos, las iglesias, los fuertes y principalmente los palafitos están revestidos por tejas y tejuelas, las cuales han dado una característica única a la construcción de las viviendas en la isla. En Chiloé también podemos encontrar referentes de arquitectura contemporánea, como el Mercado de Castro, la Escuela Pudeto,
y la Casa Huantao. Como conclusiones, podemos establecer que la historia basada en la cultura maderera es un aspecto de suma importancia al momento de entender a los habitantes y todo su recorrido por distintas épocas. El aprovechamiento de la madera como materia prima disponible nos permite comprender la lógica bajo la cual construyen con este material, optimizando su utilización mediante distintos tipos de ensambles y empalmes. También se rescata la durabilidad y resistencia de las estructuras en madera. Los palafitos e iglesias son capaces de perdurar con los años gracias al cuidado y el saber especializado de los habitantes de Chiloé. Y por último, es importante entender que en esta zona, las iglesias, que representan un ícono del lugar, son consideradas un patrimonio cultural vivo, utilizado a diario por los isleños, que debe ser cuidado y respetado por todos y todas.